Le damos las gracias a Dios una vez más por permitir este tiempo en que podemos compartir su palabra. Les invito a abrir la Biblia en el libro Segunda de Crónicas. Vamos a ir al capítulo 25 y vamos a estar leyendo el versículo 27. Y dice así la palabra del Señor. Desde el tiempo en que Amasías se apartó de Jehová, empezaron a conspirar contra él en Jerusalén. Y habiendo él huido a Laquis, enviaron tras él a Laquis y allá lo mataron. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, gracias te damos una vez más por tu palabra. Y gracias porque tú permites que en este tiempo pueda ser compartida una vez más. Abre, Dios, nuestro corazón, que tu palabra no solamente sea recibida, sino puesta por obra en nuestro diario vivir. Gracias te damos en esta hora. Pedimos que tú tomes el control de nuestro pensamiento y que tú abras, Dios, los ojos de aquellos que todavía están ciegos, que puedan llegar al conocimiento de la verdad. Te lo pedimos con humildad, en el nombre de Jesús y con acción de gracias. Amén. En este capítulo 25 del libro Segunda de Crónicas, aquí se nos habla acerca del reinado de Amasías. Y cómo Amasías, que fue un rey de Judá, tuvo un buen principio, un buen comienzo, pero tristemente llega un momento en su vida, un periodo en que se aparta del camino de Dios. Y cuando esto sucede, que se aparta del camino de Dios, empiezan los desastres para su vida. Y es que el ejemplo que nos deja el rey Amasías es ese ejemplo de necedad arraigada en el corazón del ser humano. Aquellos que piensan que pueden hacer las cosas y que pueden obtener logros en su vida, que todo les va a salir bien, sin tener en cuenta la ayuda de Dios o la intervención de Dios en cada asunto de nuestra vida. Dice el versículo 8 de este capítulo 25, en su segunda parte: en Dios está el poder, o para ayudar o para derribar. Vemos cómo este rey al principio lo había hecho bien. Dice el versículo 2 de este capítulo 25 acerca del rey Amasías: hizo él lo recto ante los ojos de Jehová. Él hizo lo bueno, lo que estaba bien ante los ojos de Jehová, hizo lo que convenía, lo que era razonable, pero luego sigue diciendo, aunque no de perfecto corazón. Él lo había hecho bien, pero no de perfecto corazón, es decir, no con integridad, no de una manera pacífica, no de una manera amistosa, no de una manera completa. Algo le faltaba, no estaba completo, le faltaba ese ardor que fluye de lo más profundo del alma, ese deseo espiritual y sincero de adorar a Dios, alejado y fuera de toda religiosidad. No podemos olvidar que la vida cristiana no es una vida religiosa, sino que consiste en un diario caminar con Dios, en una relación personal con Dios. Y que la religiosidad ningún valor tiene delante de Dios, sino el corazón y la disposición del mismo, de cada uno, obedeciendo la palabra
Miremos que dice aquí el versículo 2, hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Realmente él empezó bien y Dios quiere que todos tengamos un buen comienzo, pero también quiere que tengamos un buen final. Debemos no solamente comenzar, el mérito no está en comenzar en la vida cristiana, sino en caminar con Dios en esa vida y llegar al final. Pero este no fue el caso de Amasías. Amasías comenzó bien, pero lamentablemente terminó mal. Fíjense cómo al principio él cumple lo que está establecido en la palabra de Dios. Dice el versículo 3 de este capítulo 25, y luego que fue confirmado en el reino, mató a los siervos que habían matado al rey su padre. Él mató a los siervos que habían matado al rey su padre, porque el rey Joás de Judá había sido rey antes que Amasías, fue asesinado por aquellos siervos, y él ejecuta sentencia sobre aquellos que habían matado a su padre, pero no mata a los hijos. Y resulta que la palabra de Dios en Génesis, en el capítulo 9, el versículo 6, nos advierte diciendo, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Él había cumplido con lo que dice la palabra de Dios y no mató a los hijos de estos siervos, porque lo normal en esta circunstancia habría sido matar a los padres y matar a los hijos, matar a toda la familia para evitar una posible venganza posterior, para evitar ese riesgo y peligrosidad para la vida. Pero sin embargo, hizo caso, obedeció. Al comienzo él obedeció la palabra de Dios. Fíjense lo que dice el versículo 4. Pero no mató a los hijos de ellos, según lo que está escrito en la ley, en el libro de Moisés, donde Jehová mandó diciendo, no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado. Si vamos a Segunda de Reyes, en el capítulo 14, dice el versículo 6, acerca del rey Amasías, pero no mató a los hijos de los que le dieron muerte, conforme a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, donde Jehová mandó diciendo, no matarán a los padres por los hijos, ni a los hijos por los padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. Él solamente mató a los padres, aquellos siervos que habían matado a su padre Joás. No mató a los hijos. Y también vemos cómo apartó el ejército de la gente que había venido a él de Efraín. Dice el versículo 8, volviendo al capítulo 25 de Segunda de Crónicas, pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder o para ayudar o para derribar. Y Amasías dijo al varón de Dios, ¿qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió, Jehová puede darte mucho más que esto. Entonces Amasías apartó el ejército de la gente que había venido a él de Efraín para que se fuesen a sus casas, y ellos se enojaron grandemente contra Judá y volvieron a sus casas encolerizados. Él había gastado dinero al haber llamado a aquellos 100,000 hombres mercenarios de Israel para pelear contra él. Pero aquel varón de Jehová le dijo, no debes buscar ayuda en un lugar, en una nación
donde Dios está irado con ella. Porque se han rebelado contra Jehová, porque son idólatras. Jehová no está con ellos. No te está bien tomar gente la cual Dios no aprueba que tú llames. Y a pesar de que había desembolsado una cantidad de dinero, 100 talentos de plata, prefirió obedecer lo que le decía el varón y los devolvió. Él solamente mató a los siervos que habían matado al rey Joás, no mató a los hijos y apartó a aquel ejército de mercenarios para que se volviera a su casa. Hasta aquí había hecho lo recto delante de los ojos de Dios. Y miren ahora lo que dice el versículo 14. Dice, volviendo luego a Amasías de la matanza de los edomitas, porque Dios le dio la victoria sobre Edom, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir, y los puso ante sí por dioses, y los adoró, y les quemó incienso. Cuando un hijo se aparta de los caminos de Dios, comienzan los desastres para su vida. Inmediatamente después de aquella batalla contra Edom, inmediatamente después de aquella victoria, resulta que el rey Amasías comete la necedad de adorar a los dioses, de rendirles culto, de quemarles incienso. Se había enaltecido su corazón, se había llenado de orgullo. Esta victoria le produjo de una manera absurda el comienzo de su apostasía, porque empezó a dar culto a los dioses de Edom, aquellos dioses que ni tan siquiera habían podido dar la victoria a Edom. Sin embargo, su corazón se apartó de Dios. Ya su corazón no pertenecía más a Dios, sino que estaba en camino de los deseos de su perversidad. Se llena de orgullo. Qué triste es cuando en el corazón de un hijo de Dios aparece el orgullo. Se cree autosuficiente, se cree que todo lo sabe, no reconoce su pecado, se molesta con todos aquellos que le exhortan con amor. Qué triste es, ¿verdad? No acepta la reprensión, porque vemos cómo después de que cometiera esta locura de rendirle culto a los dioses de Edom, es amonestado, reprendido por el profeta de Dios a causa de su pecado. Dice el versículo 15, por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías, y envió a él un profeta, que le dijo, ¿por qué has buscado los dioses de otra nación, que no libraron a su pueblo de tus manos? ¿Cómo puede ser que hayas hecho esto? Pero lejos de aceptar esa reprensión, el rey Amasías le dice algo así como, ¿y a ti qué te importa lo que yo haga? ¿Quién te ha dicho que te entremetas en este asunto? Y lo manda a callar. Dice el versículo 16, y hablándole el profeta estas cosas, él le responde, ¿te has puesto a ti por consejero del rey? Déjate de eso. Cállate, no quiero ni que hables. Lo mandó al callar, como el pueblo de Israel, cuando decidió poner su confianza en Egipto y en su faraón. ¿Recuerdan aquel tiempo? Vamos un momento a el libro de Isaías, en el capítulo 30, dice el versículo 1, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Y dice el versículo 9,
Y 10. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras, decidnos esas cosas que nosotros queremos oír. Pero no, porque el profeta es aquel hombre que Dios escoge para llevar el mensaje al pueblo. Y los profetas guardan la fidelidad a Dios y comunican fielmente el mensaje de Dios. Así hizo este profeta, pero el rey Amasías no acepta ese consejo, no reconoce su pecado, permanece obstinado en su iniquidad, y toda persona que así hace, realmente lo que busca y se acarrea para sí es ruina. Cuán triste y lamentable es la situación y condición de aquel hombre a quien el Espíritu Santo deja de contender con él por medio de los ministros de Dios, por medio de la propia conciencia de la persona. Es triste cuando el Espíritu Santo deja de contender con una persona. Miren lo que dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 6, en el versículo 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Porque siempre que el Espíritu Santo contiende con la persona, siempre que ese Espíritu Santo te contrista, ese Espíritu Santo que te habla y tú eres capaz de escuchar su voz y reconocer tu pecado, puedes enmendar tu error y volver al camino. Pero qué triste sería si ese Espíritu de Dios deja de contender con la persona. Pero este rey, el rey Amasías, se llenó de orgullo, se enalteció su corazón por aquella victoria contra los edomitas, no acepta la reprensión del profeta que le envió Dios y piensa que todo lo puede. Y entonces, como se enalteció a consecuencia de la batalla contra Edom, donde venció totalmente, quiso venganza contra la nación de Israel, porque cuando él devolvió a aquellos 100.000 hombres a sus casas, los cuales se fueron encolerizados, estas personas, estos mercenarios, en lugar de volverse a Israel, lo que hicieron fue ir a Judá, aprovechando que estaban en la batalla contra Edom, fueron a Judá, y allí saquearon el templo, saquearon el palacio regio, mataron a 3.000 hombres, todos aquellos que se interpusieron el camino para evitarlo. Y ahora Amasías quería venganza. Él pensó que podía tranquilamente con aquel ejército. Total, si el ejército de Israel solamente tenía 10.000 hombres de a pie, 50 hombres a caballo y 10 carros. ¿Qué era eso? Él iba a poder acabar con ellos con mucha facilidad, si ya lo hizo con Edom, pero es que había olvidado lo que le dijo el profeta cuando habló con él. En Dios está el poder o para ayudar o para derribar. Aquel rey pasó por alto la palabra de Dios. Se pensó que era autosuficiente. ¿Cuántas personas se creen autosuficientes y pasan por alto la palabra de Dios pensando que ellos tienen el poder, cuando el poder es de Dios? Jesucristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Y el apóstol Pablo nos recuerda que todo lo podía en Cristo, porque Cristo era quien lo fortalecía, dando a entender, sin Él no puedo hacer nada, porque mi fortaleza es Cristo. Qué triste la vida del rey Amasías, porque el desenlace fatal que tuvo por no haberse vuelto una vez más a la confianza y a la obediencia en la palabra
de Dios. Él hizo caso omiso a lo que le dijo aquel profeta. Dice el versículo 16 en su segunda parte de Crónicas, capítulo 25. Por no haber hecho caso a las palabras de aquel profeta, que eran palabras enviadas por Dios, dice: yo sé que Dios ha decretado destruirte porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. Y entonces fue contra el rey de Israel. El rey de Israel le dijo: no lo hagas. ¿Por qué te vas a causar daño tú y vas a causar daño a Judá? No lo hagas. Pero él insistió. La persona que se aparta del camino de Dios y persevera en su iniquidad es como una persona que no ve, que no quiere reconocer y sigue hacia adelante en su terquedad. ¿Y qué le pasó? Pues que sufrió una tremenda derrota. El templo fue destruido, todo fue saqueado, incluso Amasías cayó prisionero. Se apartó de Dios. Y miren lo que dice el versículo 27. Desde el tiempo en que Amasías se apartó de Jehová, desde el tiempo en que Amasías se apartó de Jehová, no antes. Dice: empezaron a conspirar contra él en Jerusalén, y habiendo él huido a Laquis, enviaron tras él a Laquis y allá lo mataron. Qué triste es cuando un hijo de Dios que ha empezado en la vida cristiana decide no contar con Dios en su vida, apartarlo de su camino y seguir el sol. Se acarrea para sí ruina. ¿Cuántas veces hemos visto dentro del pueblo cristiano aquellos hermanos fervorosos, verdad? Tenían un corazón recto, pero aquel fervor que tenían era un fervor aparente, porque no servían a Dios con corazón perfecto. Y esto fue lo que hizo que se desviaran. Empezaban a confiar en sí mismos en lugar de confiar en Dios. Empezaban a mirarse a sí mismos en lugar de mirar a Dios. Y no fueron capaces de dar el paso de volver otra vez al camino, reconocer su pecado. Pero debemos orar por todos aquellos que están en esta situación actualmente. Como iglesia, tenerlo en cuenta. Y también ver que no nos ocurra a nosotros lo mismo. Mantener esa relación con el Señor, leyendo su palabra, llevando una vida de oración y pidiéndole a Dios que tenga misericordia de nosotros, que nos ayude y que nos libre de semejante situación. La palabra de Dios dice: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Que el Señor bendiga a su iglesia en esta tarde.